correctamente. Después algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta y también un videíto de cálculo del cociente de varianza y quiero hablar de los parciales. Y para finalizar, vamos a ver cómo se calcula los intervalos de confianza para dos muestras con el Infostat y el SPSS, ¿sí? Para que vayan teniendo una idea de eso. Bueno, hay algunos que comentan que ya le fue bien, ¿no? Entonces, si le fue bien, ya tienen el segundo parcial solamente para probar o promocionar y para llegar al tema de... Antes que nada, a ver, lo que voy a hacer es compartir esto. Recuerden, ¿sí? Acá estoy en la página el aula virtual, que era lo importante de acá. Esto donde dice aviso es importante, ahí nosotros estamos siempre poniendo las cosas de último momento para que las lean prácticamente cada vez que entren al aula virtual. No sé si se han tomado el trabajo de leer, ¿no? Algunos preguntan por ahí el tema del reglamento. Y bueno, es importante que sepan, sobre todo acá, en la parte de la promoción, esta partecita se ha modificado con respecto a otro cuatrimestre, en donde yo quiero que esté claro, ¿sí? Para la parte de la práctica ya está ahí, pero la parte de la promoción dice aprobar dos parciales con 70 puntos o más cada uno, ¿sí? Esa es la parte práctica, y solo el primer parcial, solamente el primer parcial para la de la carrera Geología y TUCT. Dice, para rendir el complemento de teoría deberá aprobar con 70 puntos o más como última fecha en la instancia del recuperatorio, ¿sí? Esto se refiere a la parte práctica, ¿sí? O sea, como última instancia, ustedes tienen un parcial, primer parcial, después tenemos el segundo parcial, después tenemos el recuperatorio, que puede ser del primero o del segundo parcial. En uno de los dos le tiene que haber ido bien, ¿sí? Pero si no aprueban ni en el recuperatorio, estamos hablando de la parte práctica, ¿sí? Y si llega, dice, a complemento de la práctica, podrá solo regularizar, pero no podrá promocionar la cátedra, ¿sí? Bueno, esto, a ver, creo que voy a aclarar un poquito acá. A ver, ¿dónde lo tenía? Porque, ¿qué pasa con esta información que nosotros estamos teniendo? Vamos a ver acá donde quiero ver ese reglamento. No sé si está muy claro, por la duda le voy a poner de la parte práctica, ¿sí? Fíjese. A ver, vuelvo a compartir la pantalla. Bien, compartir la pantalla. Bueno, acá yo donde le digo, ¿sí? Aprobar dos parciales, dices, este, obviamente para régimen de promoción, parciales de parte práctica, se refiere a esta fila que estamos hablando acá, es referida a la parte práctica. Yo no sé si acá aclararle también en la instancia del recuperatorio de la práctica, ¿sí? Si llega el complemento de la práctica, podrá solo regularizar, pero no podrá promocionar la cátedra, ¿sí? Está claro con mayúscula. Creo que, bueno, creo que está claro, pero eso tenga muy en cuenta
Vamos a descargar y lo vamos a volver a subir al aula virtual. ¿Sí? Entonces, eso quiero que quede muy claro. Bien, acá al momento de... eh, esto lo vamos a volver a subir acá. Lo hago ahora rápidamente para que ustedes... Entonces, esto que le acabo de modificar, le agregué una palabra nomás, pero quiero que ustedes ya lo tengan acá y pues, lo lean bien, ¿sí? Porque si no, no tiene sentido que les cargue cosas acá si no, no la van a leer, ¿bien? Bien. Entonces, ahí ya lo tienen actualizado. Esto es lo que le acabo de subir y esto es lo que ustedes tienen que ver acá, ¿sí? Bien. Entonces, esa fila se corresponde solamente a la parte práctica. Con respecto a la teoría, tenemos dos parciales, ¿sí? No tiene recuperatorio, pero el que le va bien en el parcial de la práctica y todo saca buena nota arriba de 70 y resulta que en un parcial de teoría, ya sea en el primero o en el segundo, sacó menos de 70, por ejemplo, 50 para arriba, entonces a esas personas yo le tomo una preguntita complementaria, generalmente son de tipo virtual oral en donde llegan a los 70 puntos, por eso es complementar para llegar a los 70 puntos y pueden promocionar la materia todavía, ¿sí? O sea que por ahí algunos, si no le fue del todo bien en este y sacó 50, 60, en la teoría lo podemos llegar a recuperar si en el segundo parcial saca más de 70, ¿sí? Bueno, esa era la aclaración más que nada respecto al tema este de lo que sería la promoción de la materia, ¿sí? A ver, quiero ver una cosita acá. Todavía no me pusieron anfitrión. Ya les vuelvo a pedir que me pongan anfitrión. Bueno, bueno, entonces, está aclarado ese tema. Vamos a ver ahora el tema ya de lo que sería empezar la parte teórica de hoy. En esta parte que ustedes en el aula virtual ya le puse visible algunas otras cositas que faltaban. Y esto que tiene usted acá, algunas definiciones para que lo lean y tengan los conceptos de ciertas cosas, como ser qué es un análisis multivariante, ¿sí? Qué es un análisis univariante, qué es análisis inferencial, qué es correlación, qué es dato cualitativo, ¿sí? Qué son datos cuantitativos. En el parcial, la verdad que me han sorprendido muchos, si bien no estoy corrigiendo ni la mitad de los parciales todavía, pero mucho me ha sorprendido que en la parte de definición y clasificación de las variables se equivocaron o no pusieron, ¿sí? Ahora puse rellenar, y la verdad es rellenar, antes parece que tiran la moneda y ponen X a donde sea o verdadero o falso, pero al momento de rellenar los datos o escribir con sus palabras, algunos no estaban tan duchos en esa parte. Bueno, estas son cuatro o cinco hojitas nomás que las lean es para tener como un glosario de algunos conceptos importantes de lo que vamos haciendo, ¿sí? Eso es, digamos, está en algunas definiciones, dice, o conceptos sería. Em, bueno, ya somos 46 que están conectados. Y yo le decía, lamentablemente, después del primer parcial se viene
se desgrana, ¿no es cierto?, el tema. Lamentablemente es así, pero bueno, todos los años pasa. Entonces, lo que yo quiero mostrarles ahora es lo siguiente. Ujú. Vamos a buscar el parcial. Hablemos un poquito del parcial ya que estamos, porque después se me va a ir la idea de lo que les quería comentar. Entonces, del parcial teórico, bueno, todos estamos viendo acá el parcial teórico, ¿no es cierto? Este es el que tomamos el sábado. Bueno, yo quisiera que vamos o me van diciendo cuáles son las respuestas correctas. No era tan difícil, ¿no? ¿Sí? O si era difícil esta parte, bueno, para algunos que estudió, para el que estudia no es nada difícil, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de cualitativa, la escala de medición que ustedes tenían que poner ahí, ¿cuáles son? ¿Alguien me dice? ¿Alguien se anima a ver? Vamos respondiendo entre todos para que ustedes ya sepan más o menos cómo le ha ido. En realidad, ve acá dice, Ordinal y eh, nominal. bien, nominal y ordinal, ¿sí? Esa es la clasificación. Y algunos pueden haber puesto, porque la teoría dice dicotómica, ¿sí? Dicotómica, también se la acepté como buena. He puesto dicotómica y no he puesto más nada. Bueno, le tomé una parte. Pues. Acá donde ya está la clasificación discreta, ahí no tiene que poner nada porque ya es la cuantitativa, que es la numérica, la cualitativa es lo mismo que psica teórica. Acá, en discreta no tiene que poner nada, pero sí acá en este espacio en blanco donde dice las continuas que tenían la escala de medición. ¿Cuáles eran esas escalas? A Intervalo ver, acá. y de razón. Bien, razón e intervalo, ¿sí? Exactamente. Ese era todo en el punto es. Después, dentro de las mediciones, o sea, dice, mencione dos medidas que corresponden a la propiedad de los datos numéricos. Tendencia central. Obviamente, estamos hablando de la media, mediana, moda, de dispersión, rango, desviación estándar, varianza y de forma, ahí es donde más por ahí se confunde, y son la kurtosis y la simetría. Entonces podían, yo le tomaba, si ponían kurtosis, bien, si ponían simetría, bien, coeficiente de Pearson, también la acepté, coeficiente. También podían haber puesto el que algunos ponen sesgada a la izquierda, a la derecha. Bueno, de todas maneras, de todas las respuestas, le consideraba parte del puntaje. Pero ahí lo correcto había que poner coeficiente de simetría y de forma. ¿Sí? Mejor dicho, de forma sería simetría y de sesgo. O este, simetría o apuntamiento. El otro que es cuando nosotros decíamos es leptocúrtica, platicúrtica, bueno, eso es, también forma parte de las medidas de forma, ¿sí? Nosotros vemos ahí, por un lado, si es simétrica, simétrica, positiva, negativa, y por otro lado vemos si es este, si es puntiaguda, achatada, aplanada, todo eso, ¿sí? Dentro de Profe, lo que es acá, sí, ¿también lo toma si se puso sesgo y kurtosis? sí, sí, sí le di algún puntaje a lo que pusieron así. Sí, después, a ver, esto es una de las cosas más importantes de la unidad uno, por no decir que es la más importante. El AED, Análisis Exploratorio de Datos, muchos hicieron agua ahí, y cuando son tres conceptos fundamentales, digamos. Todo lo que hacen ustedes se ve resumido en esas tres técnicas. ¿Cuáles son esas tres técnicas? Obviamente, algunos saben porque hicieron bien, pero otros no. ¿Cuáles serían? ¿No se acuerdan? Sería el resumen numérico, el diagrama tipo caja o de box plot y el diagrama Sí, de talle y hoja.
Muy bien. Bueno, hay muchos pusieron cualquier cosa o no pusieron nada, ¿sí? La definición clásica de probabilidad eh, podían haber puesto, eh, digamos, la fórmula o bien con sus palabras. Bueno, algunos pusieron algo, otros quisieron versear y otros pusieron la fórmula M sobre N, que digamos número de casos favorables, ¿sí? Sobre el número de casos posibles, que todo eso lo acepté como bueno, ¿sí? Con respecto acá, defina sintácticamente con su palabra, algunos probabilidad condicional ponían la fórmula, o sino con sus palabras, que es la combinación, también algunos ponían con su palabra, o sino la fórmula, las dos formas le hacía valer. El espacio muestral es la totalidad de los puntos muestrales. Suceso evento, un subconjunto del espacio muestral. Y puntos muestrales, todos los puntos que pertenecen al espacio muestral. Todos son definiciones muy cortitas, ¿sí? Acá varios también cayeron en el tema de que dice, dice dos de las tres características de todo experimento, ¿sí? La primera que son susceptibles de repetirse. Bueno, reiterarse un gran número de veces bajo las mismas condiciones de partida. Si ustedes me ponían, se puede repetir varias veces, ya la tomaba como buena, una de las cosas. Y el otro dice, a pesar de repetirse, el resultado de cada repetición del proceso en general no es siempre el mismo, sino que varía de una manera irregular que no puede prever o predecir, ¿sí? Esas serían las dos. Y bueno, acá verdadero o falso. Las únicas dos falsos eran la B y la C, ¿sí? Porque acá tendría que ser mayor o igual a 5 en ambas. Y la C, con la probabilidad continua, dice de un número mayor que cero, dice la probabilidad. Una variable aleatoria cognitiva tiene una probabilidad mayor que cero de asumir exactamente cualquier eso. Esa es mentira de acá a la China, porque hemos dicho que el ejemplo de una altura nunca íbamos a encontrar un alumno que mida exactamente 1,60 en el curso. Podía medir 1,61, podía medir 1,63 milímetros, pero 1,60 seguro que no vamos a encontrar. ¿Bien? Ese era el ejemplo. Y bueno, las otras eran verdaderas. Solamente había que justificar la falta. Entonces, yo creo que el que va a la teoría, y mencionamos todo esto, y yo trato de ser repetitivo con cosas que tomo en el parcial, entonces no tendría que haber tenido mayores dificultades. Bien, el tema es que Profe, sí, sí, disculpe, no entendí la última parte. Sí me acuerdo muy bien que usted dijo muchas veces que una variable aleatoria continua tiene una probabilidad de cero, ¿no? De salir en un punto. claro, y ahí dice que tiene una probabilidad mayor que cero, Pero entonces si no es cero, y no, la probabilidad. No, no, la probabilidad de encontrar exactamente un valor igual a ese es cero. Fíjense que el concepto de la variable aleatoria continua se hace integrando. ¿Vos qué pasa si integrás cualquier función y decís integrar desde A hasta A? O sea, desde 2 hasta 2, por ejemplo. ¿Qué te sale? cero. Q. Cero. Un área. Porque si vos aplicas la regla de Barrow, es el mismo el valor, se le resta el mismo valor y sale cero. Entonces, lo pueden analizar lógicamente viendo como que todas las funciones variables aleatorias continuas se obtienen con una integración, o bien, de la otra forma, ya que en la teoría lo decía explícitamente, ¿no? En la teoría lo decía explícitamente el tema de este, la probabilidad de un valor exacto en una variable aleatoria continua es cero. Claro, Cosa que no es así, por ejemplo, capaz vino por ahí mi error que lo ¿qué? interpreté al revés, profe. Porque como dice que es mayor que cero, claro, o sea, tendría que haber dicho entonces en un intervalo, quizás, y ahí sí era verdadero. No, no, es en un punto. Yo No, digo, doy el ejemplo del intervalo
para que ustedes tomen en cuenta que el intervalo, si es de un solo punto, es la integral desde un valor hasta el mismo valor. Eso es para que lo piensen lógicamente, pero no. En la teoría dice claramente, si ustedes se ponen a buscar la teoría, la probabilidad, y lo dice con rojo, busque la No, teoría, eso sí ¿sí? lo tengo claro, profe. Eso sí lo tengo bien en claro. Lo que voy con el enunciado del parcial, que eso fue lo que yo me confundí quizá. Pero yo lo tengo bien en claro, eso, la teoría. No, no, por eso, está bien. Y justamente es para que el parcial está hecho para buscar esos detalles y para que se confunda y que no la tiene muy claro los conceptos en ese momento. Porque si yo le pongo no la probabilidad en el intervalo desde A hasta A, va a ser, no, ahí ya le estoy dando la respuesta. No tendría sentido. ¿Sí? Ok, Porque la ok, teoría dice en un intervalo en un punto es cero y yo le pongo es mayor que cero. Listo, ahí ya es falso o no es correcto. ok, Bien, listo, profe. bien, bien. Bueno, entonces continuemos con lo que sería ahora la inferencia con respecto a dos muestras, ¿bien? Con respecto a las dos muestras, nosotros vimos la semana pasada, es la estimación para una muestra que me sirve para estimar el parámetro de una población. En este caso, cuando ya trabajamos con dos muestras, podemos inferir qué pasa con dos poblaciones. Por eso tenemos las muestras, por ejemplo, X, que toman de una población y las Y que se toman de otra población. Entonces, la estimación de la diferencia entre las medias de dos poblaciones, cuando hay muestras independientes, es uno de los casos. De nuevo, si yo voy acá a ver dónde tengo lo que sería la tabla de esta. Acá nosotros tenemos la tabla, resumen, con todos los intervalos de confianza. ¿Sí? Ya hemos visto las de una muestra, ahora vamos a ver de dos muestras. ¿Sí? Al ser de dos muestras, nosotros la estimación puntual está acá. Fíjense, ¿qué vamos a estimar? Vamos a estimar el valor de estos parámetros. Nosotros vamos a estimar esa diferencia para saber cuál es mayor, cuál es menor, igual. ¿Y qué vamos a usar para estimar de los datos de la muestra X raya menos Y raya? ¿Sí? Para estimar mu1 menos mu2. Y ahí tenemos el intervalo de confianza, ¿ve? Pero acá, en el centro del intervalo de confianza, lo que nosotros estamos estimando es los parámetros de la población. ¿Con qué? Con los datos de la muestra. Bien, hasta ahí vamos bien, supongo. Ahora, acá tienen, por ejemplo, diferencia de media, dice con varianza desconocida, con varianza conocida. Lo mismo, digamos, que para una muestra, pero acá con dos muestras. ¿Ven? ¿Qué pasa si las varianzas son desconocidas pero iguales? ¿Qué pasa si las varianzas son desconocidas pero distintas? Son distintas fórmulas que se aplican acá. Esta fórmula que ustedes ven acá, sí se la ve larga, pero no son difíciles, pero sí tengan en cuenta de no cometer error cuando hagan cálculos con el calculador. Bien. Acá tenemos para muestras desconocidas, para muestras grandes, y siempre, sí, fíjense, cuando hay muestras pequeñas trabajamos con T, cuando hay muestras grandes o desconocidas, trabajamos con Z. Con respecto acá, a lo que sería diferencia entre dos poblaciones, dice de muestras apareadas. Esto ya vamos a explicar bien de qué se trata, las muestras apareadas. Inclusive tengo un ejercicio, pero ahí para mostrar con el software también de muestras apareadas. Donde D media es la diferencia que existe entre, por ejemplo, X raya menos Y raya, pero la expresamos de esa manera. Después vamos a ver el cociente de varianza y diferencia de proporción.
esto que nosotros tenemos acá, de dos muestras, es generalmente para inferir si mu1 es mayor que mu2, si mu1 es menor que mu2 o es igual a mu2. Cuando hablamos acá del cociente de varianza, también es para ver si son iguales o son distintas las varianzas. Y acá también si son iguales, distintas, mayor o menor, las proporciones. ¿Bien? Ese es el objetivo principal de esto. Entonces, nosotros tenemos acá, volviendo a la presentación, X me sirve, dice, para estimar la media mu, ¿sí? Y tiene una media mu1 y varianza 1. Y tiene una media mu2 y varianza sigma 2 al cuadrado. Ahora bien, nosotros para obtener la estimación puntual de mu1 menos mu2 ya sabemos que usamos X raya menos Y raya. Pero esa estimación puntual no nos sirve a nosotros porque nunca vamos a encontrar algo exacto. Sí vamos a encontrar un intervalo de confianza que incluya o que nos muestre que tiene cierto coeficiente o probabilidad de cometer un error, o bien podemos decir una certeza del 90%, 95%. Dentro de las consideraciones, dice la distribución muestral esta, que nosotros estamos viendo, vamos a ver que X tiene una distribución aproximadamente normal con media muy varianza cuando se incrementa el valor de N1 o N2. Esto obviamente está justificado por el teorema del límite central que nos dice que una muestra de 30 o más elementos se considera como una muestra grande. Eso ya hemos hecho una aclaración cuando vimos nosotros distribuciones muestrales donde no es tan exacto eso, sino que nosotros podemos calcular el tamaño de la muestra que sea representativo de la población con la fórmula que vimos en esa unidad. Bien. Si nosotros analizamos, nuestra nueva variable ya no es X raya por separado o Y raya por separado, sino que nuestra nueva variable es la diferencia de X raya menos Y raya. Y acá está la demostración de dónde sale que X raya menos Y raya podemos estimar mu1 menos mu2. Y también sale que de dónde sale la varianza de X raya menos Y raya. Fíjese que se convierte por separado en la varianza de X raya más la varianza de Y raya. Acá no es un error, sino que es así, es la suma de las varianzas, ¿sí? Por más que la variable acá sea la diferencia, nosotros acá se convierte en la suma de las varianzas, ¿sí? Porque se deben sumar las dos varianzas en el caso para el cálculo que nosotros tengamos que realizar. Bien. De nuevo, acá nosotros tenemos Z normalizado o estandarizado, X raya menos Y raya, le restamos la diferencia de medias de la población sobre la raíz cuadrada de las varianzas de esa población, ¿sí? O de esas dos poblaciones en este caso. Entonces, dice acá, si N1 y N2 son mayores que 30, la aproximación es muy buena, dice, ¿sí? Si ambas, dice, poblaciones son normales, a ver, vamos a correrlo esto. Entonces, X raya menos Y raya tiene una distribución normal también, ¿sí? Veamos ahora las propiedades de este estimador, ¿sí? Hemos dicho que las propiedades de un buen estimador siempre son la varianza mínima y que sea insesgado. Ya lo vimos en la primera parte, donde qué era el sesgo, qué era la variabilidad de la varianza. Bueno, acá se aplica exactamente lo mismo, ¿bien? Fíjense que de esa formulita de la diapositiva anterior teníamos que Z era igual a esta estandarización y esto se hace para despejar mu1 menos mu2. Si yo despejo mu1 menos mu2 en esa expresión,
me va a dar el resultado del intervalo de confianza que estamos buscando nosotros para mu1 menos mu2. Esta es, digamos, la forma como sale, que usted ya tiene el resumen en la tablita, ¿sí? En la tablita ya está el resumen, así que no hay ningún problema, la utilizan directamente. Ese es de dónde sale. Bien. Dentro de lo que es la definición, dentro de lo que es la definición, el intervalo de confianza para diferencia media y varianza conocida, vamos a aclarar nuevamente que cuando habla de varianzas conocidas se refiere a que el enunciado nos está dando la varianza de la población. Si nosotros nos dan la varianza de la muestra o nos dan una serie de datos donde nosotros tenemos que calcular la varianza de esa muestra, estamos hablando de varianza desconocida porque de la población no estamos conociendo, estamos conociendo la muestra. Entonces, no se confundan ahí si le dan como dato la varianza de la muestra y no de la población, quiere decir que las varianzas son desconocidas. Bien. De nuevo acá tenemos la forma, el área, el intervalo de confianza en el centro de la parte gráfica y el error repartido en dos partes, ¿sí? Porque es un test o un intervalo bilateral con el único que estamos trabajando nosotros. Bien. De nuevo acá nos recuerda que el intervalo de confianza es de 1 menos alfa. Es exacto cuando las poblaciones son normales, dice, pero las poblaciones que no lo son, el nivel de confianza es aproximadamente válido, ¿sí? Para muestra de tamaño razonable. Bueno, entonces dice, pueden pasar dos cosas acá. Si no se conocen las varianzas, ¿sí? Y son una muestra pequeña, podemos utilizar la variable t. Ahora, si no se conocen las varianzas, pero tenemos muestras grandes, mayor o igual a 30, generalmente vamos a utilizar z, ¿sí? Vamos a utilizar los valores de z en lugar de t. Bueno, este es un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio de igual por los ejercicio en donde nos está pidiendo calcular para comparar, a ver, vamos a ver bien el enunciado. Se lleva un experimento donde se comparan dos tipos de motores, dice, ¿no? A y B, dice. Se midió el rendimiento de combustible en millas por galón. Se realizaron 50 experimentos con el motor tipo A. Y me da los datos, ¿sí? El procedimiento promedio de gasolina, dice, el rendimiento promedio de gasolina de cada uno. Y nosotros, ¿qué nos pide? Calculen el intervalo de confianza del 96% para mu de B menos mu de A. Esa es otra cosa, ¿sí? Yo en el problema que ustedes planteen cuando le dan un ejercicio para resolver, yo puedo hacer mu2 menos mu1, mu b menos mu a, o al revés, mu1 menos mu2. No importa el orden en que yo plantee esa diferencia de las poblaciones, mientras que yo después pueda sacar una conclusión respecto a eso. ¿Cuál es la conclusión? Que mu1, mu a mayor que mu b, o son iguales, o son distintas, o son mu b mayor que mu a. Son las conclusiones que se pueden sacar al respecto. ¿Sí? Entonces, acá ya me están dando los valores de x raya b, x raya a. Entonces yo voy a obtener los valores, la diferencia entre esos dos es de 6. ¿Por qué pueden pensar que se usa un mu b menos mu a? ¿Por qué? Porque xb es mayor que xa. Entonces, para trabajar con números positivos, en realidad acá, si yo hubiera elegido al revés, x raya b menos x raya d, hubiera trabajado con 6 negativos acá en lugar de 6 positivos. Generalmente por eso lo acomodamos nosotros para trabajar con valores positivos y no negativos. Bueno, se hace el cálculo, ¿sí? Se resuelve
y se llega al intervalo que dice que da el rendimiento entre 3,43 y 8,47. ¿Qué quiere decir eso? Al ser positivo los dos intervalos, o sea, el límite inferior y superior del intervalo, eso quiere decir que, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo es mu B con respecto a mu A? A mu de B, ¿cómo es con respecto a mu de A? Mayor, Mayor, ¿sí? Porque si no, sí, si hubiera sería sido negativo. igual, claro, el cero debería estar en el intervalo. Y si serían los dos negativos, quiere decir que mu A es mayor que mu B. ¿Sí? Ese es el análisis que tiene que hacer cuando. Bueno, eso está resumido acá, en la interpretación del intervalo de confianza. Esto funciona tanto para las proporciones también. ¿Sí? Las proporciones, fíjense que es P1 menos P2, también puede haber positivo, negativo y todo eso. En este caso, fíjese cómo se interpreta esto. Si los dos intervalos son positivos, que es lo que se hizo ya en el ejercicio anterior, quiere decir que mu1 es mayor que mu2. Si el intervalo está entre números negativo y positivo, son aproximadamente iguales, mu1 y mu2. Y la tercera situación, si está entre los dos intervalos, los dos límites del intervalo son negativos, eso quiere decir que mu2 es mayor que mu1, ¿sí? Entonces, esas son las conclusiones que nosotros podemos pasar. Bien, quiero ver, ya vuelvo acá, quiero ver una cosita. Con respecto, ya que estamos, le voy a hacer una pregunta acá. Este intervalo de confianza, mejor dicho, cociente de varianza, y tenemos el intervalo de confianza para ese cociente de varianza, ¿qué me quiere decir o cómo puedo interpretar yo para saber si son iguales la varianza 1 y la varianza 2? Acá ya no es una suma, no es una diferencia, sino que es un cociente. ¿Qué tiene que pasar para que sean iguales ese cociente? O mejor dicho, que sean iguales la varianza 1 y la varianza 2. Y que sea igual a uno, digamos, esa razón, digamos. Esa razón exactamente, ¿sí? Entonces, si me da el intervalo, contiene al valor 1, eso yo, sin temor a equivocarme, puedo decir las varianzas son iguales, ¿sí? Si ya es distinto de 1, o sea, no lo incluye al 1, el intervalo, porque puede ser, qué sé yo, el intervalo que me dé de -2 hasta 0,5, no lo incluye al 1, entonces no son iguales. O podría haber sido el intervalo que me dé de 1,5 o 2 hasta 4, el intervalo de 2 a 4. Tampoco lo estaría incluyendo al 1, entonces son distintas las varianzas, ¿sí? Ese es el análisis que tengo que hacer con respecto al cociente de varianza, que es distinto acá cuando tenemos diferencias de medias o de proporciones. Estas consideraciones, nosotros trabajamos por el intervalo de confianza de proporciones, trabajamos con 3 decimales generalmente. ¿Por qué? Porque las proporciones nosotros lo pasamos a porcentaje. Entonces, si me da 0, por ejemplo, 0,10, 0,103, multiplicado
por 100 y nos da 10,3%, ¿sí? Para eso simplemente. La varianza generalmente se trabajan con 4 decimales y la desviación estándar con 3. Bueno, esta nomenclatura es la que trabaja la profesora Corro. Yo particularmente para las 3 primeras le digo que trabajen con 4 decimales, listo, para evitar tantas confusiones. Y después dice, para el intervalo de confianza de la media, eh, trabajar con 1 o 2 decimales más que los datos. O sea que si los datos me dicen la media es de 10,3, ¿sí? Entonces, en el intervalo de la media, ustedes saquen con 2 decimales, porque 10,3 tiene un decimal, y el resultado ustedes tendrían que hacer con 1 o 2 decimales más. Por ejemplo, que sea con 2 decimales. Entonces, si ustedes sacan un intervalo y trabajar por lo menos con 2 decimales, digo para no trabajar con los 10 decimales que nos da la calculadora, o 8 o 5, lo que sea, para que sea más legible nomás los resultados, ¿sí? Al momento de controlar para ustedes, trabajen con los decimales que quieran, pero para poner los resultados, entonces, estas son las consideraciones que nosotros vamos a tener en cuenta. Para las primeras 3, como les decía, con 4 decimales redondeamos y chao. Entonces, estos son los distintos tipos de casos en donde nosotros vamos a elegir. Una vez que ya sabemos el caso, decimos, son las varianzas conocidas, es distribución normal. Bueno, ya sabemos cuál caso aplicar y aplicamos y resolvemos, ¿sí? Lo más complicado de esto, si usted teniendo, digamos, la tablita esta resumen para trabajar, lo más complicado es directamente hacer el tema ese de elegir cuál es el que vamos a aplicar, ¿sí? Porque fíjense que uno trabaja con Z, el otro trabaja con T, el otro con T también, pero fíjense que uno trabaja con la desviación estándar conjunta y el otro trabaja con los grados de libertad con una fórmula distinta, cuando son las varianzas desconocidas pero iguales o distintas, ¿sí? Y después tenemos el caso de la diferencia entre medias de distribuciones no normales, en donde generalmente son para muestras grandes, directamente trabajamos con Z. ¿Bien? A ver. Estos parciales recién está fácilmente en 10 días para mostrarlo, así que no se preocupen. Los parciales de la práctica sí van a estar en 2 semanas desde que rindieron el parcial, ¿sí? O sea que, bueno, ahí son 4 docentes que pueden dividirse en corregir, pero la parte teórica estoy un poquito más complicado porque yo corrijo solo la parte práctica, entonces por eso se complica un poquito más, ¿no? Vamos a ver otro caso en donde dice las varianzas son desconocidas, ¿sí? Eso, como le vuelvo a repetir, lo acabamos de ver en el resumen. Pero tenemos 2 casos cuando las varianzas son desconocidas. Una cuando son desconocidas pero iguales, y el otro caso que vamos a ver acá, que es las varianzas desconocidas pero distintas, ¿sí? Entonces, cuando las varianzas son desconocidas, el enunciado me puede dar las varianzas son iguales o distintas, ¿sí? Pero si no me da que las varianzas son iguales o distintas, ¿qué podrían hacer ustedes? ¿Qué se le ocurre que podrían hacer ustedes? ¿Cuál método aplicamos? ¿Cualquiera de los dos? ¿Aplicamos los dos? ¿Cómo haríamos? Ya sabemos que son desconocidas las varianzas, pero no sabemos si son iguales o distintas. Entonces tenemos que saber cuál de los casos aplicar. ¿Qué se le ocurre a ustedes hacer, utilizando obviamente los intervalos de confianza, la tablita esa, para ver cuál caso aplicar si es que el enunciado no me da ese dato? O ustedes van a hacer la sencilla, decir, no me da ese dato, no lo puedo resolver.
¿no? ¿Qué herramientas tienen en esta tabla? ¿Qué herramientas tienen para poder detectar eso? Ya lo mencionamos en el caso ese, ¿sí? ¿Qué herramientas tenemos? Cociente de varianza. A nadie se le puede haber ocurrido que si yo aplico el caso este cociente de varianza y si el intervalo que yo obtengo está entre el 1, digamos, está en el intervalo, yo ya digo las varianzas son iguales. Si no está el 1 en el intervalo, las varianzas son distintas. Entonces ahí yo ya tengo ah, cuál es el caso que voy a aplicar. ¿Sí? ¿Entienden esa parte o no? Bueno, eso es en caso de que no me dé el enunciado, ¿sí? Bueno, veamos acá, la estandarización surge de ahí, es similar al otro caso con varianzas iguales, con varianzas conocidas, pero fíjese que acá dice, se conviene, dice, se obtiene una normal estándar de esta forma, ¿sí? Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, puesto que S1 y S2 son estimadores de sigma, varianza común, entonces puede obtenerse un estimador combinado de sigma cuadrado mejor que S1 y S2 al cuadrado por separado. Ese estimador combinado se llama SP al cuadrado y se obtiene con esta formulita, ¿sí? Esta formulita que tenemos acá. Entonces, ¿sí? Para desarrollar después el intervalo de confianza, fíjense que en lugar de usar la varianza, usamos el SP, que no es más que la desviación estándar combinada. Acá está la varianza combinada, pero en la formulita acá usamos la desviación estándar combinada, que sería la raíz cuadrada de SP al cuadrado, ¿sí? Entonces dice, tiene T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, y después de ahí se va a despejar mu1 y mu2 y va a salirme este intervalo de confianza, que es que ustedes ya tienen en la tablita. ¿Bien? ¿Cuál va a ser lo más complicado o más largo? Calcular ese SP cuadrado y después la raíz cuadrada y lo usamos en esta fórmula. No es tampoco la gran complicación, ¿sí? Ahí fíjense que tiene la formulita del SP directamente, es calcular la raíz cuadrada de eso. El SP cuadrado era la misma presión, pero sin la raíz cuadrada. Nota, dice el procedimiento para determinar el intervalo de confianza para mu1 menos mu2 con sigma, las varianzas conocidas, requiere la suposición de variables de poblaciones normales, ¿sí? Dice, si las varianzas poblacionales son considerablemente diferentes, aún obtienen resultados razonables cuando las poblaciones son normales, siempre que N1 sea igual a N2. Bueno, es el primer caso, varianza desconocida pero iguales. En el segundo caso, cuando son las varianzas desconocidas pero distintas, nosotros tenemos que calcular el valor de nu, que es grado de libertad. O sea, acá se obtiene un grado de libertad combinando las desviaciones estándar de las muestras que nosotros tenemos, ¿sí? Y de usted dirá, ¿dónde se usa ese grado de libertad? Ese grado de libertad se utiliza acá. Semejante fórmula le dan para calcular los grados de libertad en el T que vamos a utilizar, ¿sí? Pero bueno, es simplemente para eso, los grados de libertad. Fíjese que para otros casos es nu1 más nu2, o sea,
N1 más N2 sobre menos 2. Acá tenemos toda esa formulita. Es la única diferencia que es lo que me va a permitir calcular esta fórmula. Recuerden, como otros momentos ya le dije, esto que está acá, que se resta y después acá se suma, es el error que estamos cometiendo con respecto a la estimación puntual, porque acá X raya menos Y raya es la estimación puntual de mu1 menos mu2. ¿Bien? Bueno, eh, bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de lo que sería este, esta metodología que usamos para varianza desconocida, pero es diferente, ¿sí? Este ejemplo, bueno, ustedes después lo leen más en detalle, pero este ejemplo nos muestra cómo resolver y aplicamos todo el procedimiento. Está resuelto de forma completa. El valor que nos da entre 0,60 y 4,10, que vamos a deducir ahí que mu1 es mayor que mu2, ¿sí? Ni siquiera estoy analizando de qué habla el problema, pero acá le hace la conclusión final, los resultados. Fíjense que acá el valor de nu es 16,3, entonces se aproxima al entero más próximo, se pone 16 grados de libertad, porque los grados de libertad son enteros, ¿sí? Bueno. Eh, Acá vamos a continuar enseguida, pero quería que veamos un poquito este. Veo muchas ventanas abiertas, dice. Bien. Dejamos, dejamos. Bueno, vamos acá. Vamos a ver un momentito esto y de ahí largamos. Estimación de cociente de varianza, ¿sí? Este es cortito, así que vamos a ver. Hola a todos. En este video vamos a explicar cómo se construye un intervalo de confianza para el cociente de varianzas y adicionalmente vamos a interpretar los resultados de este intervalo. La situación es la siguiente. Tenemos aquí una variable cuantitativa y tenemos dos poblaciones, la población número 1 de color amarillo y la población número 2 de color naranja. Cada población tiene su propia varianza y ambas poblaciones deben ser normales. Con la construcción de este intervalo de confianza para el cociente de varianzas vamos a poder decidir al final si las varianzas de las dos poblaciones son muy parecidas o son muy diferentes entre sí. Para realizar esto, de la población número 1 vamos a tomar una muestra aleatoria de tamaño N1 y de la segunda población vamos a tomar otra muestra aleatoria tamaño N2 e independientes entre sí. Usando esa información vamos a construir el intervalo de confianza. Esta es la expresión para calcular el intervalo de confianza. Aquí tenemos el límite inferior, aquí tenemos el límite superior. Ambos límites dependen de las varianzas muestrales de la primera muestra y de la segunda muestra, y adicionalmente dependen de un valor aleatorio que se busca en la tabla F de Fisher con estos grados de libertad. N1 menos 1, N1 menos 2. Mientras que en el límite inferior también se debe calcular una cantidad aleatoria, pero debemos tener cuidado de que aquí los grados de libertad van al contrario, N1 menos 1, N2 menos 1. Mucho cuidado con eso.
Para mostrar cómo se utiliza o cómo se construye este intervalo de confianza, vamos a tomar este ejemplo. Dice, se quiere determinar si dos tipos de motores tienen la misma variabilidad en el rendimiento. Para esto se tomaron un conjunto de autos de cada tipo y se midió el rendimiento del combustible en un recorrido estándar. Los resultados se presentan a continuación. Los dos tipos de autos eran autos a gasolina y autos a gas. Aquí están los rendimientos en millas por galón eh, para los autos de gasolina y aquí están los rendimientos en millas por una cantidad equivalente de combustible, pero en autos a gas. El objetivo es construir un intervalo de confianza del 90% para el cociente de las varianzas, asumiendo, vamos a asumir en esta presentación, que las dos muestras provienen de poblaciones normales para que se pueda construir el intervalo de confianza. ¿Cuáles son los datos del problema? Son los siguientes. Para para la primera muestra, es decir, para los autos a gasolina, se tenían 11 autos, aquí están los 11 autos, y una varianza de 24.45 unidades cuadradas. ¿De dónde sale este 24.45? De tomar todos esos valores y calcular la varianza muestral. Para el segundo conjunto o para la segunda muestra que tenemos 13 autos, que son estos que aparecen acá, y para ellos también, calculando la varianza muestral, encontramos que esa varianza es 20.36, que se obtiene aplicando la fórmula de varianza muestral a este conjunto de datos. Adicionalmente, como el nivel de confianza es del 90%, eso implica que el alfa es de 0.1. Con esa información, entonces vamos a buscar en una tabla F de Fisher estas dos cantidades, F de alfa medios, que sería F de 0.05, con 10 grados de libertad y con 12 grados de libertad. Entonces buscamos en una tabla F de Fisher con esos grados de libertad un valor que a la derecha tenga un área del 5%. Al buscarla vamos a encontrar que ese valor es de 2.75. De la misma forma vamos a calcular este otro valor con 12 de grados de libertad en el numerador y 10 grados de libertad en el denominador, un valor tal que a la derecha tenga un área del 5%. Eso nos da 2.91. Usando todos estos elementos, los reemplazamos en esta fórmula que tenemos acá y lo que obtenemos es esto. Al hacer los cálculos, el resultado es que el intervalo de confianza para el cociente de varianzas tiene como límite inferior 0.44 y límite superior 3.49. Eso quiere decir que este cociente de varianza se va a encontrar entre estos dos valores con una confianza del 90%. Bueno, ¿y cómo se interpreta este intervalo de confianza? Entonces, para eso vamos a dibujar aquí una recta, vamos a dibujar el intervalo de confianza, este límite inferior, este límite superior, y ahora vamos a ubicar el número 1. Si el número 1, como es un cociente, si el número 1 queda dentro del intervalo, vamos a concluir que estas varianzas no son tan diferentes. Es decir, podemos asumir que son muy similares. Pero si el 1 hubiese quedado por fuera del intervalo, a la izquierda del inferior o a la derecha del superior, concluiríamos que las varianzas son muy diferentes y una de ellas sería más grande que la otra. Pero en este caso, como el 1 quedó dentro del intervalo, concluimos que estas dos varianzas son muy similares. Bueno, espero que lo haya comprendido. Bueno, fíjese que el concepto dice muy similares. O aproximadamente podemos decir, y no dicen totalmente igual, porque estamos trabajando con un coeficiente de confianza, un porcentaje de confianza, por ejemplo, el 95%. Hay un 5% del error que puede estar cometiendo un error, entonces, pero con el 95%, depende con qué porcentaje estamos trabajando de confianza, podemos decir que son iguales. ¿Sí? A ver, si no me pasaron el anfitrión, espera un segundo.
Bueno, ya me pone el anfitrión, así le tomo la asistencia, ¿sí? Que varios deben estar preocupados por la asistencia, ¿no? Bien. Eh, bueno, ahí está la asistencia, ya está circulando. La pregunta del millón, chicos, ¿qué hacemos el miércoles que viene? ¿Volvemos a la presencialidad? Si volvemos a la presencialidad, tenemos que avisarle al profesor también, Julio Canavire, que vuelva a la presencialidad con su clase. Virtual, profe, ¿Cómo? que sea virtual, profe. Bueno, simple. Vamos a hacer la votación. Si no, levante la mano los que quieren que sea la clase presencial. A ver. A ver, voy leyendo acá. Los que- Bien, ¿no? Acá dice virtual, 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 virtual. Estaba ganando la virtual hasta ahora, ¿eh? Ah, Disculpe, profe, ¿cómo se levanta la sí. mano? Ahí tienen reacciones. En reaccionar, ahí tiene para levantar la mano, ¿sí? O sea, están levantando la mano Ahí está, profe, gracias. los que quieren presencial, No, 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 virtual. Va, creo que dijo virtual. que levante la mano lo que querían virtual. Ajá. Bueno, igual están contestando varios acá, ¿no? También en el. A ver, no voy a compartir para que ustedes. La verdad que varios están chicos. A ver, bueno, bajen la mano todo, lo vamos a hacer más simple. O sea, la virtual, si ustedes ven acá, ustedes están viendo inclusive están viendo acá, ¿no es cierto? En lo que sería, ya le vamos a. Fíjense que acá tienen virtual, ¿no? Acá tienen virtual y tenemos una cantidad. Sí, sí, pueden hacer la encuesta, pero igual estoy viendo acá. eh, Varios están votando por la virtual, a ver. Bueno, vamos acá, vamos acá. Vamos a finalizar la votación de la asistencia, ¿sí? Bueno, acá no me deja crear una nueva encuesta, bueno, no importa. La asistencia ya pasó, ¿sí? La asistencia esa que ya pasó digamos, la que ya está bajada, si no de última volvemos a tomar. Voy a pasar ahora que diga, no me deja crear una nueva. A ver, voy a ver si puedo crear una nueva encuesta, pero no me está dejando. A ver, la tendría que hacer en el aula virtual misma, pero yo la quiero hacer directamente acá en el Zoom, ¿sí? En el Zoom. Bueno, vamos a hacer de dos formas para corroborar. Ahora voy a mandar que dice, va a decir asistencia también, pero solamente van a poner presente el que quiera virtual.
Bien. Después vamos a hacer de nuevo para el que quiera. Presente. Bueno, entonces ahora van a poner presente solamente los que quieran virtual, ¿sí? Ya habilito ahora las preguntas. El que no quiera virtual, o sea, quiera presencial, no pone nada, ¿sí? No marca nada. Gana por goleada, por lo que veo hasta ahora, ¿no? O sea, de los 70 que están conectados, 74, hay 60 que